este día vamos a estar teniendo una pausa de los estudios que hemos estado llevando de Génesis para iniciar a partir del siguiente domingo el mes de la anatomía. Todo el mes vamos a estar viendo ese tipo de temas y terminando ese mes, el mes de la reforma. Pues van a ser 2 meses que vamos a estar poniendo pausa a Génesis. Este es como que el final de temporada y después regresamos solo 3 semanas antes de empezar ya el periodo de Adviento. O sea que ya nada más de decirlo, ya casi estoy viendo el árbol de aquí al lado de Navidad. Cuando nos demos cuenta ya vamos a estar sosteniendo la velita y cantando las letras. Bueno, por lo mismo vale la pena pues hacer un corte de caja, por así decirlo, como diría nuestra hermana, para hacer en este día, recordando brevemente lo que hemos estado viendo. Hemos visto pues el origen del mundo, el origen de la vida, el origen del hombre, el origen del mal, cómo el mal se fue extendiendo hasta llegar a este punto en el que nos encontramos hoy, en este punto en el que nos encontramos de Génesis 6. Y hay una frase que seguramente han escuchado bastante: el pueblo o quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y muchas veces cuando vemos en la Biblia esas señales de advertencia, a veces pensamos que pues eso no va a pasar con nosotros, eso es algo que pasó en la antigüedad y de alguna manera nosotros vamos a saber hacerlo mejor o tomamos mejores decisiones que aquellas personas. La verdad es que la Biblia está llena de consejos prácticos que podemos aplicar a nuestra vida y también de exhortaciones. Vemos cosas que han pasado en este tiempo que si hacemos oídos sordos van a pasar también en este tiempo y de hecho están pasando. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien desobedece algo que expresamente el Señor ha prohibido, como en Edén? Tarde o temprano va a haber una consecuencia. ¿Qué pasa si dejamos que las pasiones que combaten en nuestro corazón sean alimentadas y no las frenamos, como pasó con Caín? Eso también nos va a pasar a nosotros, nos va a llevar a pecados cada vez mayores. ¿Qué pasa si queremos ocultarle al Señor nuestros pecados, como lo intentó Caín mismo, como lo intentó Adán en su momento? También vamos a ser eventualmente confrontados por el Señor. ¿Qué pasa si basamos nuestras elecciones simplemente en lo que a nosotros nos gusta, en lo que nos da placer? Generalmente van a ser malas decisiones. ¿Qué pasa cuando no se gobierna, cuando se debe gobernar como si fuéramos Dios, con la misma bondad con que Dios gobernaría? Pues ya vimos el caso de los Nefilim. ¿Qué pasa cuando los hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres? Ya también hemos visto eso y es algo que sucede también en nuestros días. Hoy vamos a tener un pasaje un poco amplio y sin duda también vamos a tener una serie de enseñanzas muy prácticas acerca de lo que nos dice la palabra de Dios en esta sección. Vamos a leer sí, va a tomar un tiempito leerlo. Génesis 6 del 9 al 22, si algo tienen vamos a leerlo de manera alternada. Génesis 6 del 9 al 22. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte una arca de madera de ciprés, harás el arca con pavimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos, 135 metros la longitud del arca, de 50 codos, 22.5 metros su anchura y de 30 codos, 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta a su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca
arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Las aves según su especie, los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, todo de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Vamos a poner en manos del Señor esta mensaje. Señor, te damos gracias porque nos has traído tú hasta aquí, Señor. Nos has traído, Señor, para adorarte, para escucharte, para que también nuestro corazón sea conformado, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Permite al Espíritu, Señor, que selle, Señor, tu palabra en nuestro corazón y que de tal manera confirme en nuestra mente y en nuestro actuar, Señor, lo que hoy meditemos. En el nombre de Jesús oramos. Cuando vemos esos tiempos antiguos pensamos que están muy lejanos a nosotros, que todo era tan diferente y a veces esa distancia hace que pensemos que no se puede sacar algún provecho de esas historias tan antiguas. Pero al estarlo leyendo, al estarlo meditando, tal vez ya desde el grupo de amistad nos dimos cuenta que hay varias similitudes entre la familia de Noé y la iglesia que vive en este tiempo de cierta manera en la misma espera de Noé. Ese es el título del mensaje, la iglesia que vive en la misma espera de Noé. Y el primer punto es que sabe que hay un Dios que observa todo camino. Hay un Dios que observa todo camino. En los versículos 11 y 12, no vayan a cerrar su Biblia porque ahora sí como el pasaje está muy amplio, vamos a estar regresando a los pasajes rápidamente. Lo primero que nos dicen los versículos 11 y 12 es cómo era la humanidad en ese tiempo. Dice, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, creo que la descripción del Señor no deja lugar a dudas. Si esto fuera una canción, se llamaría corrompido. Corrompido es la palabra que más se repite para describir el estado de la tierra, el estado de las personas en ese momento. Y esa palabra significa, a lo mejor, tal vez como en nuestro México, escuchamos tanto la palabra corrupción, ya hasta como que hasta ya no tiene la potencia que tiene en la Biblia. En la Biblia significa algo que está completamente podrido, arruinado, algo que está realmente en una situación asquerosa, por así decirlo. Y al decir delante de Dios, se deja ver que era precisamente Dios el que estaba viendo esa situación, el que estaba dando su evaluación de lo que estaba viendo. Por el contrario, si le hubieran preguntado a esa generación, oye, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo te evalúas como humanidad? Le hubieran dicho, nunca hemos estado mejor. Hemos dominado las ciencias, las artes, las herramientas, hemos dominado las carpas, la agricultura, la ganadería, estamos en un avance bárbaro, estamos de lujo. Si ellos hubieran, de hecho es parte de lo que la humanidad de nuestro día diría, ¿no? Nunca hemos tenido tantos avances científicos, pero aquí lo que importa es la evaluación del Señor. El Señor está viendo el camino de esos hombres y para el Señor era una sociedad completamente arruinada y podrida. Por eso el pasaje que tanto traemos a colación, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ellos estaban poco a poco yendo hacia la destrucción sin darse cuenta, creyendo que estaban avanzando como civilización. Pero por si fuera poco, el calificativo de podrida dice que estaba llena de violencia, llena, o sea, ya no cabía, ya no había espacio para más maldad, ya lo que estaba sucediendo ahí había llegado al colmo. Era el tiempo en que el Señor dijo, ya no tiene caso esperar más, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Esta generación es lo peor que ha existido sobre la faz de la tierra. Ya era algo generalizado, la violencia, la injusticia en el mundo. Pero también recordemos, no fue algo que se dio así nomás. Todo el caminito empezó en Edén, con una simple desobediencia. Y poco a poco, al rato era la envidia de Caín por su hermano Abel, y esa envidia lo llevó a un asesinato. Pasan las generaciones, hay una expulsión cada vez más lejana de Edén. Y ya después llegamos a un personaje, Lamec, que no solamente había matado a uno, sino a dos personas, y se
y dejaron de tener el matrimonio de una sola carne entre hombre y mujer para empezar a tener en la vida de la ser el primer matrimonio bígamo. Pero pasan las generaciones y ya no es bígamo, ahora ya es polígamo, y ya no solo es un asesinato, ya la tierra estaba completamente corrompida. Pero no solo eso, todavía había corrompido el camino de toda criatura. O sea, ya era un asunto de una batalla campal de todos contra todos. Ya animales contra hombre, animal contra animal, hombre contra animal, ya era todos contra todos. Y sabemos esto porque parte del pacto que establece el Señor con Noé más adelante es volver a poner ese miedo en los animales hacia el hombre. Eso en este momento no existía. Ya era un asunto de completa barbarie lo que había en esto. Y aquí es donde también nosotros tenemos que empezar a pensar en el camino en el que voy. No sé si hay algo en este momento en el que estamos transitando y que algo en nosotros nos esté diciendo: hey, aguas, ya no vayas más por ese lado. Y en este momento a lo mejor estamos dándole gusto a la carne y avanzándole un pasito a la vez. Recordemos que eventualmente las consecuencias llegan a ser verdaderamente graves, y algo que se pudo detener en una etapa temprana termina siendo algo destructor, no solo para nosotros, sino, como vemos en este momento, ya destructor para todo nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra iglesia, para todo. Entonces también es necesario estar analizándonos continuamente, a ver si realmente no hay en nosotros algún camino de perversidad, como es esa misma. Pero no todo estaba perdido. En esta misma sección, el Señor mira y encuentra a un hombre, y lo encuentra no en el sentido de que ahí este quién es, sino que así nos hace esta comparativa a la palabra de Dios, y ahora encuentra a Noé. Y de Noé también se hace un veredicto: un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, no siempre andaba con Dios. Bueno, aquí es donde luego a veces nos podemos tener un conflicto en nuestra mente, y a veces llegamos a poner estos héroes de la fe, como les llamamos, en una altura en que decimos: no, pero pues es que Noé, es que Moisés, es que... Realmente, cuando la Biblia habla de justo respecto a una persona, no está diciendo a alguien sin pecado, está diciendo a alguien que ha sido justificado. Noé, vamos a ver más adelante, que era como tú y como yo. Más adelante vamos a ver que también tenía sus fallas. Lo vemos con Moisés, lo vemos con cualquier hombre que la Biblia señale hasta como un modelo a seguir. Vamos a ver que no era un hombre justo en el sentido perfecto, sino en el sentido de su fe. Es el tipo de justificación que menciona Romanos 1:17, ahí lo tiene en su hojita. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que no era justo por la fe que tenía en el Señor. Lo que él conocía, él lo creía por fe. En ese momento no había mucho que se conociera del Señor. Sin embargo, lo poco que se conocía, Noé lo abrazaba con fe. Así que esa fue la situación que le permite al Señor hablar de Noé como alguien justo. Dicho, por si hubiera dudas de que si es su fe o no, es que dice que es justo. Bueno, Hebreos 11:7-8 nos dice eso. Lo tiene también su hojita: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, de su familia, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Él fue heredero de la justicia, que es según la fe. Y luego pone otro ejemplo, que también vamos a regresar a este. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí vemos que lo que estaba moviendo a esos hombres de la antigüedad, lo que estaba justificando a los hombres de la antigüedad, era precisamente su fe, y la fe los llevó a tener obediencia en lo que el Señor les pedía, aunque ellos no tenían idea a dónde el Señor los llevaba o qué quería hacer el Señor con ellos. En algunos casos no es así, en este caso no es cierto así, porque el Señor es muy específico de lo que vendría. Pero también aquí hay que tener cuidado, porque el ser humano de manera natural tiene fe en muchas cosas, y ese tipo de fe en muchas cosas no es la fe salvadora. Podemos tener fe en que el siguiente gobierno va a ser mejor que el anterior, o tenemos fe en que va a ser peor que el anterior, o tenemos fe que nuestros hijos en este periodo van a ser los mejores estudiantes.
Puede ser que sí, y ojalá que sí. Podemos pensar que en este tiempo de aquí a fin de año vamos a tener un buen aguinaldo, vamos a tener un buen ascenso, podemos tener fe en muchas cosas, pero ninguna de esas cosas es la fe para salvación. Noé mismo tenía fe en muchas cosas, tenía fe en que efectivamente iba a llover, en que efectivamente el Señor iba a traer un diluvio, tenía fe en que pues, por alguna razón iba a poder con la construcción del arca. Ninguna de esas cosas lo iba a salvar tampoco. La única fe que lo iba a salvar era la que estaba puesta en lo que él conocía como el Evangelio, aunque con una figura de protoevangelio, aquello que se dijo en Edén, en Génesis 3:15, lo tienes, bueno, ese sí no lo tienes Roquita, pero ya lo deben haber oído bastantes veces. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te irá en la cabeza y tú le irás en el talón. Él tenía fe en esa simiente que su nombre estaba conectada con esa simiente. Usted recuerda que cuando le pusieron Noé, significa descanso, y sus padres creían que era el que por fin les iba a dar descanso de esa maldición. No que pensaran que Noé iba a ser el redentor, pero de cierta manera que la línea, que la promesa continuaba a través de Noé. Así que cuando escuchemos de repente, no es que el Antiguo Testamento, la salvación era por la ley, el Nuevo Testamento es por la gracia y por la fe, no es cierto. La salvación siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe, y lo vemos desde el Antiguo Testamento con todos los que han creído en esa promesa del Evangelio. De hecho, también otro pasaje que es ya es así como que debe ser como que de memorizar para nosotros, porque de verdad nos va a sacar de muchas ideas que de repente andan por ahí en el mundo. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego sigue, eso tiene un propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, cuando el Señor toma a Noé, no está diciendo ya lo voy a hacer contigo, ya creíste en mí. No, él ya de antemano, el Señor ya tenía un plan para Noé, ya tenía esas obras que preparó de antemano para que Noé anduviera en ellas. Así que tenemos, ya vamos a llegar a ese punto un poquito más adelante, pero tenemos aquí al Señor observando todo camino que hay sobre la tierra y viendo la maldad generalizada y a todo lo que podía dar, y ve también a Noé y ve a un hombre justificado, un hombre íntegro entre sus contemporáneos, un hombre que siempre lo buscaba a él, un hombre que andaba con Dios como lo hizo en su momento Enoc. Ahora, nosotros pensamos que la iglesia tiene lo que Noé tenía, o que Noé tenía algo muy especial que la iglesia no tiene. No se vayan a quemar. Tenemos aún más que lo que tenía Noé. Nosotros tenemos la presencia continua del Espíritu Santo en nosotros, y hemos querido tener esa fe dada por gracia. Lo extraño es que la iglesia no siempre se comporta como Noé. Ya nos comentaba Paz hace ratito que tenemos que estar continuamente pidiendo perdón. Como iglesia fallamos. O sea, el Señor con toda sinceridad, aunque nos puede decir que somos justos, no puede decir con sinceridad, la iglesia siempre está conmigo, la iglesia siempre anda conmigo. La verdad es que no siempre andamos con el Señor. Noé sí lo hizo, Noé caminó siempre con el Señor, y no con el mundo que lo rodeaba. La iglesia muchas veces, y no estoy hablando de esta iglesia en particular, históricamente la iglesia muchas veces se ha mezclado con el mundo, se ha mezclado con la política, se ha mezclado con reyes, con presidentes, con imperios, con dictadores. Muchas veces se ha mezclado con el mundo en lugar de separarse del mundo, en lugar de caminar con el Señor. ¿Y cuántas veces seguramente el mundo, todo alrededor, quiso absorber a Noé por las buenas o por las malas? Y nunca vemos a Noé flaqueando. De hecho, se dice tan rápido y pasa uno de un versículo al otro, y piensa uno que ya pues, no fue tan difícil porque fue un asunto de una semana, pero pensemos en el tiempo que le llevó a Noé construir esa arca, y todo ese tiempo bajo la presión social, la presión maligna, el riesgo que tenía su integridad, todo el tiempo. Pero Noé nunca trastabilló en seguir al Señor, nunca trastabilló en hacer la voluntad del Señor. Seguramente eso les generó apartamiento de los demás, seguramente eso les generó enemistades, pero Noé permaneció firme, sea como sea.
firme al Señor sin buscarse la amistad de los impíos, hasta por una cosa práctica. Oye, si me hago amigos de los impíos, no será más rápido. O sea, a veces queremos maquillar las cosas como de piedad. Es que si somos más, si somos cuartitos, pues vamos a acabar más rápido. Larga, Señor. Eso pudo haber dicho Noé. Y sin embargo no fue su hacer. Él sabía que tenía que diferenciarse de todo lo que había alrededor, tenía que estar apartado de todo lo que había alrededor. De hecho, todo lo que había alrededor era el motivo del juicio que estaba por suceder. La iglesia muchas veces también se limita de predicar a los que no son creyentes o de mostrar su fe por ese miedo de molestar o que nos vayan a decir algo, pero no es tampoco lo que Noé hacía. Aclaro de una vez que si por eso me sale decir Moisés en lugar de Noé, me estoy refiriendo a Noé, pero a veces entre autor y persona se me llegan a trastabillar las patas. Pero bueno, Noé aquí tomó una decisión de caminar con el Señor, no importa lo que hubiera a su alrededor. Y esa debería ser la oración de la iglesia, que nos ayude el Señor a caminar con Él. O sea, el Señor nos va a decir, estos son justos, porque nuestra justicia está basada en la fe, en los méritos de Cristo. Eso sí, no nos quede duda que así somos vistos por el Señor, pero no siempre se va a poder decir que la iglesia camina con el Señor. En ese sentido de realidad no siempre se va a poder decir. Así que la iglesia que vive en la misma espera de Noé sabe que hay un Dios que observa todo camino, pero también sabe que hay un Dios que destruirá a los malvados. Hay un Dios que destruirá a los malvados, es el punto 2. Dice en los versículos 13 y 17: Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Todo lo que hay en la tierra perecerá. No sé si alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Pero ahorita hablamos de diluvio y toda la tierra y como que no nos sabe. Para mí, a mí la verdad no me impacta así de entrada. Decimos toda la tierra y nos imaginamos millones de kilómetros y lo que mide el Ecuador y la distancia y los millones de habitantes. Y como que no llega a impactar, realmente no tiene ese peso. Tanto lo hemos leído, tanto lo hemos visto en películas, tanto lo hemos escuchado desde niños. No sé, ya deja de impactar. Pero yo creo que algo que nos ayuda luego a veces a entenderlo es cuando vemos esas noticias de las inundaciones que suceden. En estas semanas ha habido una muy famosona allá en México, en la zona del Chalco. Yo nunca he estado en esa zona, pero simplemente de ver las imágenes del agua que subió como 1,5 metros, algo así, y ya lleva para un mes y ni siquiera es agua limpia, esas son aguas negras, y las personas llorando que han perdido todo. Unos no se han salido de su casa por el miedo que les roben lo poco que les quedó bueno, día y noche oliendo. No sé si de repente pasa el camión de la basura y les avienta el juguito ese que sale cuando apachorran la basura y se queda por lo menos una tarde o toda la mañana, un día más, y cada vez que uno sale, o sea, imagínense vivir con esos olores y aparte haber perdido gran cantidad de cosas. Bien, yo creo que lo más cercano que tenemos y lo más famoso que tenemos es algo que casi todos los años que se habla de una tormenta tropical se trae a colación: las afectaciones del huracán Milna en el 55. Pues yo me puse de curioso. Fíjense, ese tuvo una altura de casi 6 metros. ¿Cuántos serían pisos? ¿Como 3 pisos? 2 pisos. Una altura de 2 pisos. Hagan de cuenta que si fuera aquí ya estaríamos también cubiertos y un poquito más. Bueno, hubo entre 10,000 y 12,000 personas muertas. Ya saben que esos números luego son tentativos porque al final no muchos cuerpos se encuentran. Algunos aprovechan para huir, no sé. Pero algo de 10,000, 12,000 personas muertas, 52,000 damnificados, 20,000 cabezas de ganado y decenas de miles de hectáreas de cultivos se perdieron. Y ese no es el peor desastre que ha habido por inundación en el registro de México. O sea,
y vean la masacre que fue. Imagínense algo de 5,000 metros o no sé cuántos metros más. O sea, se cubrieron todas las montañas, la cantidad de personas, la cantidad de pérdidas. O sea, piensa que tú recibes la noticia en este día y piensa todo lo que tú amas hacer, todo lo que tú amas experimentar en tu vida. Piensa en la persona que saludas cuando entras a tu trabajo, cuando vas al súper, tus vecinos con los que platicas de repente cuando te los encuentras en la reja. Es más, piensa en tu casa que tanto trabajo te ha costado levantar y construir. Piensa ese lugar donde te gusta ir a pasear. Piensa en el restaurante donde te gusta ir a comer. O sea, piensa en todo eso barrido por el agua. ¿Te gusta la playa? Ya no hay playa. Todo quedó lleno. O sea, es un desastre como que yo creo que es algo difícil de imaginar tal destrucción, tal desastre. Y todo lo que te resulta malo, perdido completamente. ¿Y saben qué es lo más sorprendente cuando Noé recibe esa noticia? No dicen nada. Oye, Señor, pero no habrá otra manera. No podemos extenderlo más. Señor, ten misericordia. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Noé no presenta algún reclamo? ¿Por qué no dice nada? Yo creo que no podemos opinar por Noé porque no vemos lo que Noé veía todos los días. Él fue seguramente testigo en todo ese tiempo de asesinatos, de masacres, de robos, de violaciones. Yo creo que él también esperaba esa justicia de Dios. Yo creo que Noé también estaba consciente de dos cosas, que desde Edén, de todos modos, cualquier ser humano nace con una condena de muerte, como quiera. Ahora, ¿cómo va a morir el ser humano? Pues es una cosa de Dios, pero tenemos esa certeza, todos hemos de morir, todos. A algunos les va a tocar, como dice algunos bonitos, dormidos en su cama y ¡pum!, murió. A otros les va a tocar una muerte trágica, a otros les va a tocar pasar por un periodo largo de enfermedad, no sabemos. Pero algo sí sabemos, desde que el pecado entró al mundo, todos tenemos esa condena de muerte sobre nosotros. No hay justo ni aun uno. Noé mismo sabía que él mismo merecía ese juicio. Y desde Edén y hasta el Nuevo Testamento, desde Edén, el día que de este fruto comes ciertamente morirás, hasta el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, así directo y llano. Entonces la pregunta ya no es si el Señor es justo, se pasa o es así como que demasiado fuerte el castigo. No, más bien la pregunta sería ¿por qué está tardando tanto el Señor en hacer esa justicia que debió haber dado desde Edén y que debería estar dando en nuestros días? Cada vez que alguien dice yo no puedo creer en alguien que permite, el Señor también te permite a ti muchas cosas por misericordia que en su momento vas a dar cuentas de ellas, pero las permite temporalmente para sus propósitos eternos. Aún ahora, la iglesia se parece mucho a la familia de Noé. También está en esa expectativa de juicio, también está esperando ese juicio venidero. La diferencia es que Noé, pues más o menos sabía que estaba supeditada la construcción del arca. Nosotros realmente no sabemos cuándo va a ser. Aún en el tiempo de Moisés, de Noé, la gente estaba llevando su vida normal, como hoy lo vemos. Hoy de repente podría ser ese día. Unos estamos aquí, otros están en su cama todavía, otros están recuperando de la cruda, otros tal vez estén viajando. No sabemos, pero cuando sea, va a ser algo repentino e inmediato. No va a ser algo que vaya a venir así poco a poco y como que el cielo se está nublando. Va a ser algo repentino, va a ser algo que va a barrer. Aún esta iglesia, nuestra iglesia y la iglesia de Cristo está esperando ese juicio, pero vean cómo lo menciona Pedro en 2 de Pedro, ese sí lo tiene en su hojita. Hace una referencia a Noé y dice, pero el que viene no va a ser exactamente como el de Noé. Dice así, ¿no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios? Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados también por su palabra, también igualito, pero para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.
El apóstol Pedro nos revela, y varias partes de las escrituras nos dicen, que el siguiente diluvio, por así decirlo, que destruirá a los impíos, no va a ser con agua, como el Señor mismo lo prometió, va a ser con fuego. Pero hay algo peor que pensar en un diluvio de fuego, hay algo mucho, mucho peor. La promesa del Señor, que Él mismo viene con el diluvio. Si ustedes van a su Biblia en este pasaje de Génesis, vean el versículo 17, dice: yo traeré un diluvio sobre la tierra. No está diciendo yo les voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Yo traeré, yo vengo con ese diluvio. Lo que se avecina no era solamente una inundación destructora, era el juicio divino con la presencia del Señor airado en justicia. Eso es lo que estaba terrible para el diluvio. Al final puede ser que lo más terrible del mundo no sea morir ahogado, que puede ser una muerte fea, horrenda, desesperante. Lo más terrible es estar en la presencia del Señor y de un Señor airado, buscando ejercer su justicia. En este pasaje a mí me movió mucho la imagen del diluvio, porque yo no estuve en el diluvio, pero una de las experiencias, dentro de unos 20 o 30 años, si Dios me permite, a lo mejor no van a creer que no estuve en el diluvio. Una de las peores experiencias, de las más aterradoras que yo he tenido, no sé si sea la más aterradora, pero de las más aterradoras que he tenido, fue precisamente en un barco en medio de un huracán. Cuando trabajé en plataformas, voy a dar un poquito de contexto. Cuando se trabaja en plataformas y se sabe que viene un huracán, pues el huracán se va monitoreando. Obviamente todo lo que se mueve en plataformas marinas, en este caso en la zona de Campeche, se mueven miles y hasta millones de dólares. Simplemente decir, como que no es como aquí de que está lloviendo, pues hoy no vamos a la escuela, no vamos al trabajo, y no pasa nada. No, en plataforma realmente es una pérdida de miles o de millones de dólares parar una plataforma y evacuar al personal, porque hay una serie de ductos que dejan de estar bombeando, son pérdidas en ventas también que tiene Pemex. O sea, es un relajote realmente parar una plataforma un día y luego el tiempo de restablecer todo el flujo de petróleo, etc. O sea, realmente parar un día tiene un efecto acumulativo de varias semanas. Entonces, ¿qué hace Pemex? Yo no quiero tener tantas pérdidas, me voy a esperar hasta que sea estrictamente necesario evacuar al personal. Muchas veces les ha fallado ese cálculo, muchas veces ha dejado personas arriba en plataformas durante un huracán. Algunas veces las plataformas han caído, no siempre, gracias a Dios, la mayoría de veces están bien ancladas, pero no ha sido siempre la historia. Bueno, pues en una de esas ocasiones me tocó estar a mí. Obviamente para cuando los esperan, ya las embarcaciones menores ya no pueden navegar, ya solamente pueden navegar los barcotes, esos que luego entran por las escolleras que luego vemos, que también se toman las fotos, que son algunos buques petroleros, otros de servicio a los pozos. Son barcos que son, luego vemos en los videos en internet, contra las olas y cómo se mueven. Bueno, esos barcos no están habilitados para las personas, esos barcos no tienen salas con asientos para que la gente se guarde, o sea, no es un submarino, o sea, lo que tienen son grandes almacenes de lodo, químico, de petróleo, de líquidos, de diésel, etcétera, etcétera. O sea que aparte de todo eso vamos sobre una bomba flotante. Bueno, cuando llegaron por nosotros, ya habían pasado por 4 plataformas, cada plataforma tiene más o menos 100 personas. Nosotros éramos los últimos 100, íbamos 500 ahí. Obviamente si había algún lugar donde se podía uno guardar, ya no había. Ya los últimos y a muchos desde antes ya nos tocó estar en la cubierta. Entonces, pues pasaron por nosotros ya en la noche y en el atardecer y nos agarró el huracán en la madrugada. Bien, el barco se movía. Yo no sé si han estado en un barco que pega contra las olas. Casi cada golpe contra las olas es como si chocaran un auto. Así se siente el ruido metálico, se siente la vibración, se siente el choque. En un barco uno no va con cinturón de seguridad, así que si uno no va bien agarrado, puede ser barrido, aparte porque pues nos caía agua de la lluvia, nos caía agua de los lados de las olas. Y miren, dentro de todo había la ventaja de que estaba todo oscuro. Realmente con la lluvia y todo no veía uno casi alrededor.
que de verdad no la recuerdo y hasta me da escalofríos. Pero lo que más me daba escalofríos era cuando de repente había un rayo que surcaba el cielo y iluminaba así a kilómetros a la distancia, y entonces uno podía ver los kilómetros y kilómetros de olas que parecía que se venían encima como si fueran dientes de un monstruo marino gigantesco. O sea, de verdad, eso es cuando me tocó ver algo así, hasta sentí un escalofrío. Mira, en un viaje que era de 2 horas, tomó 10 horas, estuvimos 10 horas hasta el amanecer ahí navegando. Cuando llegamos a tierra, unas personas todas vomitadas, otras llorando, otros se abrazaban. O sea, ni siquiera nos bajaron por Ciudad del Carmen, nos tuvieron que bajar en el estado vecino de Tabasco. O sea, fue una cosa así que cuando yo veo este asunto del diluvio, digo, es una muerte tan horrible. Y ni siquiera es lo peor el diluvio. Lo peor es la visita del Señor en medio del diluvio, la visita de un Dios airado en medio del diluvio. Ustedes seguramente cuando llegamos a Apocalipsis llegaron a escuchar este pasaje. Y lo traje a colación porque yo me imagino que ese es ese terror supremo que yo creo que no vamos a poder entender hasta que lo veamos, y espero que lo veamos del lado correcto. Este que aparece no va a estar en su pantalla, pero lo podemos subir a Apocalipsis 6, 16 al 17. ¿Ustedes escuchan? Sí, es cierto. En la proyección sí está, en la gente donde no está. Desciendan a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? O sea, yo me imagino, no me imagino un terror más grande que ese. O sea, imagínense el terror de morir sepultado vivo, porque también es uno de los grandes miedos, ¿no? Morir ahogado, no, es mejor eso que estar en la presencia de un Dios ahí. Es mucho mejor eso, según nos dice Apocalipsis. Y dice al final, ¿quién podrá sostenerse? Si Dios destruye a los malvados, ¿quién podrá sostenerse? Si Dios realmente dice que no hay uno que haga lo bueno, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá? Pero algo vemos en la historia de Noé, y algo sabemos también nosotros en esta historia, en este tiempo, que también hay un Dios que ha diseñado un plan de salvación. Y ese es el punto 3, la iglesia que vive en la misma espera de Noé. Sabe que hay un Dios que observa todo camino, sabe que hay un Dios que destruirá a los malvados, y sabe que hay un Dios que ha diseñado un plan de salvación. En esta sección se dan una serie de instrucciones muy precisas a Noé de ese plan de salvación. Y para empezar, lo interesante es que el Señor comparta sus planes divinos con simples criaturas, por más buenas que sean, por más justificadas por la fe. Es extraño que un Dios todopoderoso comparta su pensamiento con criaturas como nosotros, y sin embargo lo hace. Y es algo que no hace nada más con Noé, es algo que hace con todos. Salmo 25, 14, bueno, no con todos, con los que le temen. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Cuando nosotros estuvimos viendo Apocalipsis, estoy seguro que muchos primero sintieron terror y después sintieron alivio de conocer los planes del Señor y de conocer cómo en el futuro se espera una persecución cada vez mayor hacia la iglesia, de tal manera que cuando empiece a suceder no nos va a extrañar. De hecho, puede que hasta nos alegre sabiendo que está ya más cercana la venida del Señor. Aquí, ahora en este tiempo, ya no hay más planes fuera de la Biblia que el Señor quiera revelar. Ya cualquier persona que diga, no, Señor me habló y me dijo algo más de lo que dice la Biblia, como algunos grupos han llegado a expresar, están mintiendo. Inclusive, cuando buscamos la dirección del Señor y de repente sentimos o escuchamos una vocecita que nos dice por acá o por allá, debemos tener mucho cuidado, porque es cierto que el Espíritu nos puede mover de esa manera, nos puede dar un entendimiento de esa manera, pero el Espíritu nunca se va a contradecir con lo que ya está revelado en la Biblia. El Espíritu nunca me va a llevar a abandonar a mi mujer, por ejemplo. El Espíritu nunca me va a llevar a ser polígamo. El Espíritu nunca me va a llevar a robar, a matar. Eso no, el
cualquier cosa que tengamos en la mente siempre debe ser encuadrado con las Escrituras. Así como ya estaba definido el juicio del Señor, también estaba definido el plan de salvación, y le dice a Noé: hazte un arca, hazte, es para ti, hazte un arca. Y de ahí le da una serie de indicaciones: qué tipo de madera, qué medidas, qué altura, cuántos pisos, qué tipo de animales, ponerle brea por dentro y por fuera. Le da una serie de cosas donde ya Noé no tenía que andarse preguntando nada. Simplemente qué tenía que hacer, puede ser. Algo que llama la atención, y seguramente ya lo platicaron grupos, es que no tenía la forma que usualmente, con la que usualmente se representan las arcas de Noé. Es una forma de barco, a lo mejor con la panza un poquito abajo, más amplia. Más o menos se lo representa, ¿no? De una forma afilada al frente y atrás. Y esa forma es correcta si se fuera a navegar, pero el Señor no le pidió a Noé que hiciera un barco, le pidió que hiciera una arca, y el nombre del arca tiene la acepción de cofre, algo así como esto. Obviamente sería algo más parecido como las cajitas que dimos en el aniversario, una cajita bonita, algo así como para eso era. Inclusive por cosas prácticas, si estuviera redondeada como que no tiene tanto espacio, si fuera cuadrada pues se maximizan todos los espacios, pero bueno, esas ya son cuestiones prácticas. Realmente lo que se buscaba era un dispositivo que flotara y que protegiera. Se estaba buscando un arca, un cofre, no estaba buscando un barco, porque de hecho no dice ponle velas, no dice mira, va a tener un motorcito acá primitivo, pero el motorcito tiene que cortar el agua de esa mano. O sea, simplemente tenía que flotar, y de hecho la forma rectangular era como que la más estable en ese sentido. De cierta manera, pues al llamarle cofre también implica el valor que tenía para el Señor lo que iba a estar ahí contenido. Iba a contener ahí una especie de Edén, de un nuevo Edén, por así decirlo. Claro, ya en estado caído, pero igual al hombre, a la familia y a las criaturas, inclusive pues los vegetales, las nueces, todas las semillas, todo eso estaba contenido en esta arca. De hecho, no es raro que ustedes han escuchado, tal vez creo que es en Finlandia, donde hicieron una bodega sumergida en una montaña que le llaman precisamente el arca, donde ahí estaba una reserva de semillas y de plantas por si hubiera un cataclismo mundial. Bueno, los científicos piensan que de ahí pueden de nuevo empezar a cultivar la tierra. Bueno, eso está ahí en una zona súper fría de Finlandia. Bueno, pero por todo lo que se nos dice acerca del arca o del cofre, es imposible no reconocer en ella algo que nos apunta a Jesús, a Cristo. Hay muchas similitudes. Para empezar, quien realizó el plan fue el Señor, y Él hizo todos los elementos del plan, todos. La salvación venía del Señor, no le añadió nada, igual que en la salvación. Muchas veces nosotros queremos tener parte en la salvación, en el sentido de que no puede ser nada más por gracia, es que yo también tengo que hacer algo. Es más, cuando ya empiezo a hacer algo, seguramente ese algo que hago es por lo que el Señor me eligió, y eso es por lo que soy más buenazo que el otro que no lo hace. No le podemos agregar nada. La salvación se da de una manera puntual en un momento dado, en cuanto no te la mereces, y todo lo que viene después es simplemente la gratitud que la gracia pone en nosotros para obedecer al Señor. Ahora ya podemos empezar a caminar con Él. Pero también habría solo una puerta, y quien quisiera salvarse, ¿cuántas puertas tiene un estadio? O sea, para desalojar un estadio o para llenar un estadio, ¿cuánto tiempo pasa? Y a través de, o sea, simplemente por practicidad, ahí pudo haber dicho Noé, oye, ¿cuánto me va a tardar nada más en meter toda la animalera, no? O sea, no sería una puerta para cada nivel por lo menos, ¿no? O sea, no dice eso. Solo hay una puerta porque el arca tenía un propósito también, apuntar a Cristo, y casualmente él también lo dice en Juan 7:9 y en Juan 14:6. Literalmente dice Cristo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Es más, si se le hubiera podido poner un nombre a la puerta como en las murallas de Jerusalén, esa puerta tenía el nombre de Cristo. Pero por su vida, bueno,
la puerta, pero puede haber más puertas. No sé, a lo mejor puede haber otras maneras de ser salvo. No, más adelante en Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay más caminos, no hay otros, no hay vías alternas, no hay puertas escondidas ni mágicas. Solo es Cristo. Solamente Cristo es el acceso al Padre. Y el acceso al Padre de gracia, no al Padre de ira. Cristo ya pagó esa ira. Y vemos también aquí otro de los temas que probablemente vamos a estar viendo en el mes de la Reforma: la elección divina. La elección divina. El Señor dio gracia a Noé porque ya había elegido a Noé, pero no solo con Noé y su familia, también lo hace con los animales. Vean lo que dice el versículo 20: 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. El Señor eligió los animales y los llevó a Noé. ¿Quién sabe cuánto tiempo más hubiera sido eso? Andar buscando por aquí y que se dejaran agarrar. El Señor eligió soberanamente quienes iban a ser salvos. Si vemos entre uno y otro, Noé tampoco lo merecía, pero el Señor eligió. El Señor le dio gracia, el Señor puso su fe sobre él, así que Noé fue salvo. Nuestra iglesia, que creen, no está alejada de ese pensamiento. En nuestra iglesia también el Señor trae a los que quiere traer, y también da esa fe salvadora a quienes se la quiere dar. No depende del que quiere, depende de que el Señor tiene misericordia. La salvación es suficiente. Fíjense un dato que ya no les voy a dar los datos precisos porque luego me dicen que no de tanta clase los pastores, no digo ustedes, pero nunca falta quien hace echa mano de lápiz y papel y calculadora y números y dice: bueno, a ver, un arca de tales dimensiones soporta tales cantidades, equivale a tantos carros de tren, equivale a tantas personas, a tantos animales, tomando un tamaño promedio de animal terrestre de tal. Hermanos, una cosa que dejó claro este cálculo es que había espacio suficiente para muchos más. A veces dicen: no, ¿cómo va a caber todo en esa arca? No, de hecho había espacio para más, no se llenó, el arca no estaba lleno. Según esos cálculos, el arca no se llenó, fue suficiente. Pero otra cosa es que, imagínense, es que no quiero ofender a nadie. Vamos a hablar de alguien que no está nada. Bueno, imagínense que de repente el Señor se le aparece a alguien de nuestra iglesia. Le dice: Mengano o Mengano, construyete un puente porque voy a destruir la tierra. Y toda la congregación tiene que entrar en ese puente y pues salirse del planeta antes de que llegue el juicio. Bueno, dos cosas: Mengano o Mengana podrá hacer el puente. Y pregunta 2: ¿ustedes se subirían a ese puente? Viendo historias como la del Challenger y todas esas pruebas que hizo recientemente Jeff Bezos y Richard Branson y todos los demás, o sea, la neta no. O sea, el arca realmente al final, la razón por la que tampoco tiene timón es porque era realmente el Señor el que le iba a estar guardando, el que le iba a estar navegando, el que le iba a preservar su integridad a pesar de que las olas golpearan o lo que fueran. El Señor era el que iba a preservar la integridad. Y esa es otra cosa que también debemos entender, que a pesar de lo que veamos, el Señor va a preservar a su pueblo. Y eso es parte del punto 4. La iglesia que vive en la misma espera de Noé sabe que hay un Dios que inspira y preserva a su pueblo. Dice el último versículo de este capítulo, versículo 22. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. ¿Cómo tiene repeticiones este segmento para poner énfasis en ciertas cosas? En este versículo 2 veces dice: así lo hizo Noé, así lo hizo. Se habla de un cumplimiento cabal de lo que el Señor le había encomendado. Si hay algo, de verdad, si hay algo como creyentes deberíamos anhelar
escuchar, ahora que sabemos que el Señor está todo el tiempo observando nuestros caminos, qué mejor quisiéramos observar que dijera, no hombre, así lo hizo Manuel, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo Juan, así lo hizo Giovanni, ahora por de adoración, bueno, así lo hizo Araceli, así lo hizo Lucio, así lo hizo Karen. Bueno, pongan su nombre para no estar pasando lista. Así lo hizo, o sea, wow, que el Señor diga, así hizo o sea, casi como si fuera Job 1. No, es que había un hombre justo y recto, y que el Señor dijera, así, Él hizo todo lo que pedí. No vemos a Noé agregando ni quitando nada al plan del Señor. Y vean, hermanos, no sé cuántas veces hacen un plan. Y cuanto más lejano es el plan, cuántas modificaciones no le vamos haciendo en el camino. Originalmente mi casa iba a ser de un piso, pero ya voy para el tercero. Originalmente pues yo quería estudiar esto, pero ahora voy a estudiar también maestría y hasta doctorado. Originalmente yo quería trabajar y me conformaba con esta posición, pero ahora planes y planes y planes y planes. Pero no lo vemos agregando ni quitando nada del mandato original. No va diciendo, oye, pero ¿por qué tan grande? Me va a llevar más tiempo. Ya hice mis cálculos también y está sobrado. O sea, y luego es hasta como que me imagino a Moisés, ahora sí Moisés, escribiendo el relato de Génesis y escribiendo y el Espíritu diciéndole, escribe que Noé hizo todo como yo se lo mandé. Y Noé recordando, hace cuántas excusas, y Moisés recordando cuántas excusas yo le puse al Señor cuando me llamó, que si era tartamudo, que por qué me van a escuchar, y quién me va y si me pregunta quién es ese Dios que te manda, y por qué no me mandas a alguien, o sea, y Noé, sí, o sea, ni siquiera dijo sí Señor, puso manos a la obra inmediatamente. Es algo que Moisés, por ejemplo, no se puede dar el lujo de decir de sí mismo, que él también obedeció luego la voz del Señor. De hecho, muchos de nosotros tampoco. Y otra cosa que vemos es que Noé instruyó muy bien a su familia. Noé instruyó muy bien a su familia acerca de la salvación. No vemos que Noé casi que los tenga que amarrar, porque de verdad llegamos a amar tanto el mundo que muchas veces preferimos morir que abandonar eso que nos da placer, que nos da gusto, que tanto trabajo nos costó. A veces preferimos morir, y a lo mejor pudiera ser que los hijos de Noé vieran de esa manera todo lo que iban a perder, por así decirlo. Pero no vemos eso. Noé instruyó muy bien a su familia acerca de la salvación, no lo está forzando. Aparte vemos en sus hijos que cada uno entró con su esposa. No vemos que entre los hijos, no, si ahí también iba un polígono, ahí también iba alguien con sus 3 o 4 esposas, no. También iba cada uno con su esposa, igual que Noé. Él era de verdad un ejemplo, una influencia positiva para su familia. Y aquí, pues la verdad es para mis hermanos varones. Si debemos seguir a Dios con nuestra propia familia, nuestra familia iría gustosa detrás de nosotros, o somos un estorbo para que obedezcan al Señor, para que sigan al Señor. Es una reflexión que cada uno nos debemos hacer. De nuevo, siempre vamos a ver la gracia del Señor en todas nuestras fallas, que nos exhorte, nos dice cambia el camino. Yo te ayudo, vamos a hacerlo. Imagínense, si le preguntaran a la familia, y de hecho a veces pasa, hay videos ahí donde le preguntan a un niño, oye, ¿quién es tu superhéroe? No sé, Spider-Man, Batman, no sé quién. Y de vez en cuando algún niño dice mi papá. Si esa pregunta se hiciera en nuestras casas, eso dirían, ¿quién es la persona más íntegra que conoces? No, mi papá. Mi papá una vez lo detuvo tránsito y no dio mordida. Una vez ya estaba brillando el amarillo y no se lo pasó. Son cosas que pueden ver los niños. Una vez recibió una multa y la pagó. Piensen en la familia de Noé también. En el estudio se decía cuántas burlas habrá recibido Noé. No. Cuántas cosas habrá escuchado su familia. Cuando su familia, alguno de sus hijos salía y
tenía que convivir con las personas del mundo. Oye, sigue ese viejo loco con su vaquito. Sigue increíble, o sea, ya pasaron 20, 30 años. ¿Cuándo va a llover esa cosa que dicen ustedes? Y escuchar eso y luego venir a casa y también respetar a su padre y seguir ayudando a su padre. O sea, eso habla de una integridad que no tenía, en la que su familia no se le iba a voltear, por más que todo el mundo se le hubiera volteado. Pero ni Noé ni su familia dejaron de creer en Dios. Algunos estudios dicen 120 años. 120 años de burlas, de comentarios así, inclusive de agresiones. Porque muchas veces, hermanos, lo que le molesta al pecador no es que tú hagas el bien, o lo que le molesta al pecador no es tu santidad. Lo que le molesta es que ya no puede decir todos lo hacen, porque ya hay alguien que no lo hace, ya hay alguien que no roba, ya hay alguien que no miente, ya hay alguien que no engaña a su esposa, ya hay alguien que no hace todo eso que todos hacen. Y eso es lo que les llega a molestar más a los pecadores. Ese ejemplo, esa luz en cada creyente, que cada creyente debe ser. De hecho, si como creyentes no estamos molestando a nadie por nuestra santidad, probablemente no estamos siendo esa luz que deberíamos ser. Pero hay algo más. Hay ciudades en nuestro país que se caracterizan por los altos índices de violencia. Tamaulipas llegó a ser un estado completo de eso. Pero alguna vez platicando con un hermano de Tampico, y que está más alto que yo inclusive, él me decía que él vivió 2 años en México, en la Ciudad de México, y que en esos 2 años 3 veces lo asaltaron, 3 veces. El cielo está más alto que yo. O sea, no es que lo vieron frágil o no sé, que lo podían sorprender. Aparte creo que es medio glaciante cuando, o sea, no, de verdad, 3 veces lo asaltaron. Ahora imagínense que todos a tu alrededor son así, todos a tu alrededor, y todavía como creyente tú vas y les predicas su pecado y les predicas que se arrepientan, les predicas del juicio de Dios que viene. ¿Cuál sería la respuesta de personas así? Porque eso es lo que hacía Noé. Noé no se fue por allá a construir el arca donde nadie lo viera, sino que también tomó tiempo para ir y predicar el pecado de esa generación. Dice 2 de Pedro 5, lo tienen en su hojita. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Vean de dónde venía la protección. Guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Él les predicaba, y el verbo que utiliza no es que predicaba con el ejemplo cuando hacía el arca, no. El verbo que está utilizando aquí habla de una predicación a viva voz, no de los actos. O sea, él todavía, tenía la misión de salvar lo que el Señor quería salvar de la humanidad y del reino animal y del reino vegetal. Y aún así se daba tiempo de ir a predicar justicia. Y aún así aguantó el que nadie lo pelara por más de 100 años. O sea, que duro. Y en los trabajos de nosotros, en nuestra convivencia familiar, yo no les voy a mentir, hay días en que mi familia me desespera. Hay días, y en muchos trabajos, en que ya no doy más. Y no son trabajos en los que estuve 50 años. No es la familia con la que he convivido más de 100 años. Todo esto también estaba en ese círculo de Noé. Todo eso también, había días buenos, días malos. A lo mejor había días en que los hijos no le ayudaban. A lo mejor había días en los que los hijos querían descansar. A lo mejor había días en que los hijos tenían broncas con sus esposas y no llegaban, o se lo no sé. Pero 120 años, si es así, de cosas, de situaciones, y donde el Señor, como quiera, puede decir: Noé cumplió, Noé fue fiel en todo. De verdad, hermanos, a veces
no, a veces la más pequeña situación, el más pequeño detalle, problema, nos hace querer abandonar, sobre todo las cosas del Señor. Hay un predicador que alguna vez dijo que somos inmortales mientras que el Señor está cumpliendo el propósito en nosotros. A veces nuestra iglesia ha sido golpeada con muertes repentinas que no entendemos. Las de Elsa, la del pastor Zapata. O sea, ninguno de ellos tenía 95, más de 100 años, que ya tenía 10 años que no lo veíamos porque ya se la pasaba en cama, enfermo. Fueron muertes repentinas y así no nos puede pasar a nosotros. Pero una cosa es clara: mientras el Señor esté buscando cumplir su propósito en nosotros, vamos a ser inmortales. No en el sentido que me voy a poder aventar de un edificio y no va a pasar nada. Inmortal en el sentido que el Señor me va a preservar así como guardó a Noé, mientras yo esté cumpliendo el propósito que diseñó. A veces puedo ser consciente o no de ese propósito. A lo mejor mi propósito es hacer el mal y yo ni siquiera tengo en cuenta al Señor. Bueno, pues el propósito de toda esa generación malvada era mostrar la justicia de Dios, y se cumplió el propósito aunque ellos no lo sabían. Pero aquí es donde tenemos que preguntarnos: ¿sigo vivo? ¿Cuál es el propósito del Señor para mí? ¿Estoy cumpliendo ese propósito? No sé el propósito. Señor, háblame, ayúdame a entender cuál es ese propósito que te va a glorificar, que va a extender tu reino, que va a bendecir a mi familia, que va a bendecir a mi comunidad. ¿Para qué nos está preservando el Señor? ¿Para cumplir mis sueños y proyectos, o para cumplir los planes del Señor? Porque recuerden, también el Señor llama, pero también desecha. También desecha cuando los propósitos no quieren ser obedecidos. Ya hemos visto en las Escrituras también personas que el Señor ha desechado porque se volvieron necias, con los que se fueron rebeldes a sus mandatos. Eso incluyó muy buena parte de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Que es que donde no hay obediencia no hay fe. Por eso dice Santiago: ¿cómo va a haber fe si no hay obras? Si no hay obediencia no hay fe. Ahora, en el primer punto viene ese pasaje de Hebreos 11:7 al 8, y por eso dejé también la parte de Abraham. Viene que Noé, siendo advertido, preparó un arca, lo que tiene resaltado en la hojita. Por la fe Noé preparó un arca. Donde hay fe hay obediencia. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Igual, donde no hay fe no hay obediencia. Y por eso el Señor podía decir de Noé: pues es justo, él tiene fe, se ve claramente. En nuestros días también seguramente quien quiera llevar una vida como la de Noé, como la de Abraham, como la de los apóstoles, pues va a ser perseguido, va a enfrentar el odio del mundo, pero también va a contar con la protección del Señor. Alguien decía: es mejor estar en el diluvio con el Señor que en tierra llana sin Él. Algo tenía muy claro Noé, lo que vemos aquí en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? El Dios que visita la maldad, Dios airado de justicia. El temor de Dios guía a la sabiduría, pero quien desprecia ese temor, pues va camino a la destrucción. Al final Noé y su familia tuvieron la protección del Señor y recibieron esa recompensa por su fe, por su fidelidad, por su obediencia, por su confianza en Él. Al final Noé pues fue el medio para que la humanidad continuara. Nosotros como iglesia también hemos sido puestos como Noé. Nosotros no tuvimos que fabricar el arca ya está puesta. Y ahí está la puerta abierta todavía. Nuestra labor es decir: viene el juicio, arrepiéntanse de sus caminos. Hay un Dios justo que nos está observando. Arrepiéntanse de sus caminos. Ahí está el arca, corran al arca, corran a Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Qué triste va a ser que pase como los barquitos de escape del Titanic que iban bien vacíos. Qué triste va a ser que el arca vaya, porque habiendo arca,
La iglesia no dijo, ahí está la salvación, ahí está. A pesar de que nadie a nuestro alrededor, a pesar de que veamos en nuestra casa tal vez, a pesar de que veamos en el trabajo, a pesar de que veamos en la colonia que somos el único creyente, con la ayuda del Señor podemos ser fieles. Aunque la gente no quiera caminar con el Señor, nosotros sí podemos hacerlo. Y esa es la lección que nos deja hoy aquí. Nosotros podemos, con la ayuda del Señor, caminar con Dios. Así tengamos que ir solos. Pero nuestra misión, nuestro objetivo no es ir solos, es llevar a tantos cuantos podamos a esa arca de salvación que es Cristo. Si no lo hacemos, pues es desobedecer el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No nos vamos a dejar el tema de Génesis. ¿Qué pasará? Lo veremos en 2 meses, primero Dios. Si no nos visita ese segundo diluvio que viene. Vamos a ver, hermanos, y vamos a aprovechar también para orar por nuestros pequeñines estudiantes, que ya también, algunos ya entraron esta semana, otros están por entrar. Normalmente pues, la iglesia se da ese tiempo para orar por los estudiantes, sobre todo por todo lo que van a estar escuchando en las escuelas, que no siempre o casi nunca es acorde a la enseñanza de Dios. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque, pues, al ver este juicio, Señor, de verdad ahora podemos tener un temor reverente hacia ti que nos conduce a la gratitud. Porque por la fe, Señor, tú nos has salvado, Señor. Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer para, Señor, perder la salvación. Si bien podemos ser desobedientes, si bien podemos ser corregidos, Señor, tú, Señor, la salvación que entregas no se pierde, Señor, porque nunca la merecimos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser ese Noé de nuestros tiempos, ese Noé que predica justicia, ese Noé que, Señor, se pone manos a la obra, ese Noé que no replica tus planes, sino simplemente confía en ti, en tu sabiduría, en tu justicia, en tu gracia, Señor, y así busca influir pues la parte del mundo que corresponde, que es su familia, Señor. Ayúdanos a todos a ser como ese Noé, Señor, que también, Señor, no es un hombre gigantesco en el sentido de que, Señor, sea inalcanzable, sino lo vemos y lo conocemos tan pecador como nosotros, Señor, y sin embargo, Señor, el que tú le has dado una gracia para hacerte fiel, misma gracia que tenemos. Te rogamos que en cada hogar, Señor, se tenga ese ejemplo y que nos des fortaleza, que nos des confianza, que nos des esa fe que no vacila, Señor, para, Señor, ser esa luz en medio de estos tiempos de oscuridad, Señor. Y en ese sentido también queremos pedirte por los pequeños de nuestra iglesia, de nuestra congregación y de cada iglesia cristiana, Señor. Van a entrar a un tiempo en donde van a estar muchas horas cada día escuchando cosas contrarias, cosas que, Señor, son contrarias a lo que tú nos has revelado, que son contrarias, Señor, a ti, que buscan, Señor, desestabilizar lo que nosotros creemos en cuanto a ideología de género, en cuanto a lo que es la familia, en cuanto a lo que es el matrimonio, Señor. Reconocemos esos esfuerzos en la palabra de Dios, en la Biblia, donde vimos cómo esa generación se fue degradando cada vez más. Ayúdanos, Señor, a ser esa guía para nuestras familias, para nuestros hijos, para los sobrinos, para nuestros primos. Señor, ayúdanos como iglesia a ser ejemplo para los pequeños, ayúdanos a ser apoyo para los padres, Señor. Ayuda a los padres a tener sabiduría para poderlos guiar en la cantidad de preguntas que seguramente van a estar recibiendo con algunos temas que se hablan en las escuelas. Te rogamos también de sabiduría a todas las maestras del ministerio infantil, que les permitas también, pues, Señor, llevar tu palabra de una manera que sea entendible para ellos, Señor, y que sabemos que lo puedes hacer tú, Señor, por medio de tu Espíritu. Te rogamos, Señor, proveas también cada hogar, proveas, Señor, en cada necesidad, Señor, y también, Señor, guarda los trayectos de tus hijos, de los pequeños, en sus idas y venidas de la escuela. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, y, Señor, también
descansamos sabiendo que tú tienes el cuidado de nosotros.